voy a parar, dada la hora, y que en esta hora uno se da somnolencia, a ver si así nos animamos un poco más y nos involucramos y nos comprometemos en la reforma, que es creo que lo que estamos todos aquí. Yo voy a hablar sobre una parte de la reforma, digamos, más lo vinculado al sector educación, ¿no? Porque si bien lo que se ha mencionado es más el tema de la reforma general, ¿no? Hemos tenido, como se puede decir, una especie de spin-off acá en Perú vinculado al tema de los maestros. Entonces, creo que todos acá estamos convencidos, pero de todas maneras resaltarlo, ¿no? La relevancia de la reforma del servicio civil. Creo que todos los que estamos involucrados con marcos conceptuales de reforma del Estado, entendemos que tú tienes dos grandes temas, no grandes grupos de reformas, ¿no? Lo que Naim hablaba de el shock macroeconómico, ¿no? Estabilizar las grandes cuentas, corregir inflación, tu entidad recaudadora, en fin, ¿no? Y que habla del shock porque es algo rápido, digamos, tiene sus complejidades, pero finalmente se implementa en un corto plazo. Y luego la terapia institucional, ¿no? Justamente hasta estas palabras haciendo referencia a un proceso más complejo, lento, que involucra además todo un conjunto de aspectos técnicos, administrativos y políticos. Y ahí relevar que, claro, finalmente, cuando hablamos de la terapia institucional es cambiar cómo funciona todo el Estado, ¿no? Un poco el shock te arregla la parte, si quieres, de inversión privada, el dinamismo, y Perú en sus últimos 25 años es una clara muestra de ello, de cómo se ha avanzado, el PBI se ha multiplicado por 4, las exportaciones por 5, en fin, ¿no? Eso ha permitido multiplicar el presupuesto público casi por 5, pero miramos a nuestro Estado, ¿no? Y los rankings nos dicen jalados en educación primaria, jalados en institucionalidad, jalados en infraestructura, ¿no? Y muchas de esas funciones del Estado, y que claro, si nuestro recurso humano que ejecuta todo eso, digamos, no está motivado, capacitado y ve una carrera, digamos, para hacer una función pública, pues difícilmente vamos a realmente arreglar ese aspecto del quehacer público. Entonces, la reforma del servicio civil está en la esencia del bienestar del país, está en la esencia de lograr un país desarrollado, como dice ahí, imposible lograr un servicio educativo de calidad, buena administración de justicia, buenos servicios de salud, si es que no tenemos pues una buena carrera pública, ¿no? Entonces, yendo ya al tema de la experiencia de la educación, claro, siempre una crisis trae una oportunidad, ¿no? Y claro, por años todos los peruanos sabíamos que estábamos pésimos en tema de educación, ¿no? Solo se miraba la cobertura, como que la calidad no existía, ¿no? Y lamentablemente pues eso pues nos pasaba una factura importante. Y bueno, fue esta situación crítica que a la vez permitió, y con un liderazgo político, y algo importante, que estos son procesos políticos. O sea, tienen mucho componente técnico, pero necesitas un proceso político porque tienes que convencer a todo el mundo. Entonces, hubo un liderazgo, salió una nueva ley de carrera magisterial, que en esencia lo que le decía a los profesores, te voy a pagar más, ¿no? Vas a poder ir ascendiendo, pero te voy a quitar la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Y eso a su vez, para mí, se traduce en, oye, primero está el ciudadano, después está tu estabilidad laboral. Y creo que esa es la médula de poder convencer e informar, y por lo tanto la condición para que avancen este tipo de reformas. A pesar de que hubo liderazgo, se avanzó, se empezó a implementar la ley, creo que para muchos fue un baldazo de agua fría cuando entra este gobierno y pararon todo, ¿no? Es como que, oye, pero un momentito, esto es complejo, ya está caminando, ya hay que perfecciona, pero se paró en seco, no hay que revisar, ¿no? Lamentablemente, claro, probablemente hubo una presión de los sindicatos, ¿no? Pero no fue un gran tema que tú hayas dicho y se ha parado una gran huelga y hay que revisar, el gobierno no tiene capacidad de maniobra, en fin, no. Lamentablemente se paró, pero bueno, 2 años y medio después, el tema felizmente con cambio de ministro dentro de este propio gobierno fue retomado,
¿no? Como decía un poco más bien resaltando este tema de las ventanas de oportunidad, que a veces se abren y a veces también se cierran, lamentablemente, ¿no? Yo quisiera resaltar todo este tema, lo que decía, ¿no? Es un proceso político, entonces necesitas estar comunicando, necesitas estar construyendo consensos y sobre todo con dos grandes grupos. Los profesores, en este caso, es decir, los que van a ser afectados de manera directa por el marco normativo, y la ciudadanía. Porque sin duda quien te va a ayudar a mantener, a empujar, a implementar la reforma es la ciudadanía. El cliente del Estado, que es el único que puede jalar un tipo de reforma como esta, que a pesar de ser impopular, digamos, respecto del grupo concreto, pues pueda llegar a buen puerto, ¿no? Y creo que ahí se ha avanzado mucho en este caso, ¿no? Con una visión permanentemente digamos, sobre todo al nuevo ministro, comunicando y comunicando, convenciendo a los maestros, convocándoles, dándoles también la oportunidad de ser parte, ¿no? Es decir, de poder capacitarse, pero siempre reiterando, bueno, va a haber evaluaciones, va a haber capacitación, pero llegado el momento, si no estás a la altura de darle un servicio educativo al niño peruano que necesita aprender a leer, que necesita aprender a sumar, pues habrá que invitar a la persona a dar un paso al costado, ¿no? Y eso también se refleja en cómo ya también a nivel de opinión pública, ¿no? Pues también como se ha señalado, cada vez la gente empieza a entender más, ¿no? Lamentablemente hay como todavía en ciertas zonas un atavismo de que es como un derecho la estabilidad laboral absoluta y que eso no tiene nada que ver con que el ciudadano pobre reciba un buen servicio, ¿no? Cuando sabemos que es uno o lo otro, ¿no? Y sin duda, pues si queremos buenos servicios, necesitamos pues que primero esté la meritocracia en el funcionamiento del Estado, ¿no? Reflexionar también que es importante ir mostrando resultados, ¿no? Acá es como que uno convences y vas comprando tiempo, luego pues tienes que mostrar resultados para poder seguir avanzando. Y lo otro, ser conscientes pues que no está todo en piedra, ¿no? Probablemente haya que hacer perfeccionamientos y claro, siempre el periodismo y algunos francotiradores van a estar buscando el problema para atacar, ¿no? Pero porque lamentablemente esas veces hasta tema cultural, y bueno, hay que poder defender y también estar dispuestos pues a escuchar y perfeccionar, ¿no? También resaltar que, claro, finalmente acá, este tema de que este es un proceso político, hay que hacer también pues la defensa democrática. No solamente tienes que tener la capacidad técnica de hacer una buena reforma, de ejecutarla, administrativa, ¿no? Sobre todo estas reformas que involucran a tanta gente, política, de convencer a los propios involucrados, a la ciudadanía, sobre las bondades de hacerlo, sino también que tienes que hacer la defensa judicial, ¿no? O sea, la mayoría de las veces todas estas cosas terminan pues en demandas de inconstitucionalidad, en solicitud de medidas cautelares, y claro, hay que mirar todos los frentes, ¿no? Para que la reforma llegue a buen puerto. Y finalmente, nomás casi como reflexión y un poco vinculándolo con la reforma mayor, ¿no? Como se ha señalado, hay avances, que nuevo es un nuevo marco normativo, no creo que lo que todos queremos es ya verlo, plasmarlo, ¿no? Y la preocupación de mostrar resultados, ¿no? Sobre todo en este periodo de transición que permitan pues la continuidad, ¿no? Yo creo que acá estamos todas convencidas de que la reforma del servicio civil es elemental para tener un mejor Estado, ¿no? Y ojalá pues que se continúe la reforma en los próximos meses y también en el siguiente gobierno. Gracias.